Hay pasajes en la Biblia que parecen escritos para otro mundo, donde hay criaturas con múltiples ojos, alas ardientes, tronos que se mueven como giroscopios, y seres que no envejecen, no mueren, y no tienen principio ni fin, y sin embargo, están ahí. Algunos fueron vistos por profetas en visiones que les dejaron temblando, otros aparecen en momentos claves, como guardianes, jueces o mensajeros del juicio final. Pero, ¿por qué están ahí? ¿Qué representan? ¿Y qué revela su existencia sobre la naturaleza real del reino de Dios? Vamos a recorrer juntos 10 seres misteriosos mencionados en la Biblia. Algunos están en Génesis, otros en Apocalipsis. Algunos aparecen solo una vez, otros se repiten a lo largo de toda la historia bíblica. Son reales, bíblicos, y cada uno esconde una revelación que muy pocos se atreven a enseñar. Quédate hasta el final, porque el último ser no solo fue expulsado del cielo, sino que hoy podría estar intentando infiltrarse en tu mente. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. El primero que veremos es los 24 ancianos. En el último libro de la Biblia, Juan es transportado a una dimensión que las palabras humanas apenas pueden describir. Y lo primero que ve, no es caos, no es oscuridad, no es juicio, es un trono. Pero no está solo, alrededor del trono, hay 24 más. Tronos más pequeños, sí, pero ocupados. Y sobre ellos, 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en la cabeza. ¿Quiénes son? No se nos dan sus nombres, no se nos explica su origen, solo se nos muestra que están allí, participando del gobierno celestial y postrándose continuamente en adoración. Algunos creen que representan a los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento, 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Otros, que son representantes espirituales de la Iglesia glorificada. Lo que sí sabemos es esto: están sentados, están vestidos de blanco, llevan coronas y tienen autoridad. Porque el término anciano en griego no se usa nunca para ángeles, siempre para hombres maduros, con capacidad de gobierno. Eso nos dice que estos no son simples observadores celestiales, son parte activa del reino. Cuando los seres vivientes adoran, ellos también lo hacen. Cuando Dios habla, ellos escuchan, y cuando llega el momento de entregar lo recibido, se quitan las coronas y las rinden a los pies del trono. No están ahí por ego, están ahí por gracia. Su misterio no está en su poder, sino en su posición. Representa lo que tú y yo también fuimos llamados a ser, reyes y sacerdotes. Y si ellos están en el cielo ahora, es porque alguien ya los redimió, les dio vestiduras nuevas y los preparó para ese lugar. Los 24 ancianos nos recuerdan algo esencial: el cielo no es una utopía impersonal. Es una comunidad gobernada por amor, honra y eternidad. El segundo ser misterioso es las ruedas de Ezequiel. Imagina que el cielo se abre frente a ti, pero en vez de ángeles alados o nubes resplandecientes, ves una estructura viva, un mecanismo que se mueve, pero no como algo terrestre. Así comenzó la visión de Ezequiel. Un remolino de fuego y viento venía del norte, y en medio del fuego, criaturas luminosas, con rostros, alas, y junto a ellas, ruedas. Pero no eran ruedas normales. Ezequiel dice que cada una tenía otra dentro de sí, como si giraran en varias direcciones a la vez. El aspecto de las ruedas era como de berilo, su apariencia y obra era como rueda dentro de rueda, y se movían en cualquier dirección sin desviarse. ¿Cómo se describe algo indescriptible? Ezequiel lo intenta, pero lo que vio desafía toda categoría humana. Estas ruedas estaban llenas de ojos. Sí, ojos. Ojos que miraban en todas direcciones. Ojos que no parpadeaban. Ojos que simbolizaban algo mayor, la mirada ininterrumpida de Dios sobre todo lo creado. Estas ruedas se movían junto a los seres vivientes, porque eran parte del trono mismo. Era como si Ezequiel estuviera viendo una carroza divina, un vehículo de gloria, que no necesitaba caminos para avanzar. Donde iba el espíritu, allá iban las ruedas. Esta visión no era una metáfora suelta. Era una revelación del gobierno activo de Dios sobre la tierra. Las ruedas representan movimiento, pero no movimiento caótico. Movimiento dirigido por el espíritu. El tercer ser es el Behemoth. Cuando Job llegó al punto más oscuro de su vida, no recibió una explicación, recibió una revelación. Dios no le dio respuestas.
Le dio preguntas. ¿Puedes tú mirar al Behemoth, esa bestia colosal que yo hice, al igual que a ti? En medio de su dolor, Dios le presenta al Behemoth, una criatura gigantesca, poderosa, imposible de dominar. Su fuerza está en sus lomos. Sus músculos son como cables de acero. Sus huesos como tubos de bronce. Su cola se mueve como un cedro. ¿Qué es el Behemoth? Algunos dicen que era un hipopótamo. Otros, un elefante. Algunos creen que fue un dinosaurio. Pero lo importante no es el nombre, es el mensaje. Porque si Job no podía controlar a esta criatura, ¿cómo pretendía controlar los caminos de Dios? Dios le estaba diciendo, si tú no puedes con uno de mis seres creados, ¿cómo puedes cuestionar al Creador? El Behemoth representa eso, la grandeza incuestionable de lo que Dios hace. No era un símbolo, era real, y su sola existencia aplastaba la arrogancia humana. Esto nos recuerda que si Dios fue capaz de crear al Behemoth, también es capaz de cuidar de ti. El Behemoth no es solo una criatura poderosa. Es un espejo, un reflejo de nuestra pequeñez y de su poder. En la posición 4, veremos uno de los seres más misteriosos, y este es el Leviatán. Si el Behemoth es la fuerza de la tierra, el Leviatán es el terror de las profundidades. En Job 41, Dios le dedica un capítulo entero a este ser. No es un poema, no es una parábola, es una declaración. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo? ¿O atarle la lengua con una cuerda? La respuesta es un rotundo no. El Leviatán era una criatura marina, descrita como feroz, majestuosa, indomable. Su piel es impenetrable, su aliento, como fuego, su mirada, como centellas, y su cola, capaz de agitar los mares. Algunos creen que era un cocodrilo. Otros, un dragón prehistórico. Lo cierto es que en la Biblia, el Leviatán representa el caos, el mal incontrolable, lo que ningún hombre puede enfrentar sin ser destruido, y aún así, Dios lo controla. En Isaías 27:1, se nos dice que el Señor, con su espada grande y fuerte, herirá al Leviatán, la serpiente veloz, lo que nos muestra que su juicio no solo se ejerce sobre naciones, sino también sobre entidades espirituales que actúan tras ellas. El Leviatán no solo es una bestia, es un sistema, un espíritu de orgullo, rebelión y caos. Por eso, en Job, Dios le muestra a Job esta criatura, para decirle, ni el caos más feroz escapa a mi control. Ser número 5, los querubines. Cuando el ser humano fue expulsado del Edén, Dios no puso un muro, puso un querubín. Génesis 3:24 dice que colocó al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El primer encuentro bíblico con estos seres ocurre como una advertencia: el acceso a la eternidad no está libre, está custodiado. Los querubines son seres celestiales de altísimo rango, no son niños con alas, son guardianes, custodian lo sagrado, lo intocable. En el tabernáculo, Dios ordenó que se colocaran querubines tallados sobre el arca del pacto. No era decoración, era revelación. La gloria de Dios habitaba entre ellos, sobre el propiciatorio. Cada año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con temor, sabiendo que entre esos querubines estaba la presencia más pura, más poderosa y más peligrosa. Ezequiel también los vio, y lo que describió no era lo que la mente humana esperaría. Tenían 4 rostros, de hombre, de león, de toro y de águila, 4 alas, y se movían como relámpagos. Eran parte del trono de Dios, parte del movimiento celestial, parte del juicio y parte de la gloria. Los querubines no solo protegen el acceso, representan lo que el pecado perdió, el privilegio de habitar con Dios, pero también anuncian lo que la sangre de Cristo restauró, el camino de regreso. Por eso, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, porque ya no hacen falta intermediarios humanos, y los querubines ya no bloquean el paso. Ahora, por medio del Hijo, tenemos entrada libre. El sexto ser que veremos es, los serafines. Si los querubines guardan, los serafines adoran. Isaías 6 dice que, en el año que murió el rey Usías, el profeta tuvo una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y alrededor del trono, no había silencio. Había fuego. Seres ardientes, cubiertos de alas, 6 alas por ser, con 2 cubrían su rostro,
con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. No gritaban, no pedían, declaraban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines no son figuras decorativas. Son portadores de una realidad. La gloria de Dios no se limita al cielo, se desborda. Y cuando Isaías los vio, su reacción no fue alegría, fue terror. ¡Ay de mí!, dijo. Estoy perdido. Porque cuando lo santo se manifiesta, lo impuro se expone. Pero uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido, lo tocó en los labios. Y dijo: Tu culpa ha sido quitada, y tu pecado, perdonado. ¿Lo ves? Los serafines no solo cantan, purifican. Son fuego, pero no fuego destructor. Son llama que limpia, que prepara, que consagra. Los serafines nos recuerdan que Dios no busca adoradores tibios, sino almas encendidas, dispuestas a arder en santidad. Y cuando el fuego toca lo impuro, no lo destruye, lo transforma. El séptimo ser es Melquisedec. Aparece sin aviso y desaparece sin despedida. Melquisedec, un hombre que interrumpe la historia de Abraham, le entrega pan y vino, lo bendice y se esfuma. Génesis 14 lo menciona brevemente: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Nada más, no dice de dónde viene, no dice quién fue su padre, no dice si murió, simplemente está. Y eso lo hace uno de los seres más misteriosos de toda la Escritura. Su nombre significa Rey de Justicia. Su ciudad, Salem, significa paz. Es decir, Melquisedec es Rey de Justicia y Rey de Paz. Y en Hebreos 7, el escritor inspirado va más allá: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo puede un hombre tener estas características? Algunos creen que fue una manifestación preencarnada de Cristo. Otros, un sacerdote humano elevado por Dios como sombra profética. Pero lo cierto es esto: Melquisedec representa un sacerdocio eterno. Uno que no depende de linajes humanos ni rituales levíticos. Su presencia desconcierta, porque no encaja en las estructuras religiosas. No necesitó templo, no ofreció sacrificios de animales, solo pan y vino, y Abraham, el padre de la fe, se postró ante él y le dio los diezmos. ¿Quién se arrodilla ante alguien que no tiene autoridad espiritual? Nadie. Por eso, el misterio de Melquisedec no está en lo que dice la Biblia, sino en lo que calla. Melquisedec no es solo un personaje extraño, es una pista, una señal silenciosa de que algo mayor venía en camino, y ese algo ya vino. Ahora veamos el ser número 8, el ángel destructor. No tiene nombre, no tiene rostro, pero donde aparece, la muerte lo sigue. Fue él quien pasó por Egipto en la noche más oscura de su historia, cuando los primogénitos murieron, y la nación entera despertó con un grito que estremeció la tierra. Éxodo 12 dice que a medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, pero no fue Dios mismo quien descendió. Fue el destructor, un emisario de juicio, un ejecutor del decreto divino. Años después, otro ángel destructor aparece en los días de David, cuando el rey pecó censando al pueblo. 70,000 murieron, y el ángel extendía su mano hacia Jerusalén. Pero Dios dijo: basta. Este ser no actuaba por rabia, actuaba por orden. Era la justicia sin diluir, el juicio sin retraso. En algunas versiones se le llama ángel de la muerte. Pero el texto hebreo simplemente lo llama el destructor. No está asociado al mal, sino a la santidad. Porque cuando el pecado alcanza su punto más alto, y la misericordia ha dado todo el tiempo posible, llega el juicio. El ángel destructor nos recuerda que el juicio es real, pero también lo es la redención. Y que cuando el cielo envía justicia, también ha preparado el camino para la gracia. En la posición 9, los demonios con personalidad. No son ideas, no son energías, son seres. La Biblia no los presenta como conceptos abstractos, sino como entidades conscientes, activas y destructivas. Cristo no discutía con símbolos del mal, hablaba con demonios. En Marcos 5, Jesús se encuentra con un hombre poseído, y lo primero que hace es preguntarle: ¿cómo te llamas? Y la respuesta no fue una emoción, fue una voz.
Me llamo Legión, porque somos muchos. Los demonios tienen nombre, tienen memoria, tienen voluntad. Pidieron no ser enviados al abismo. Suplicaron entrar en los cerdos. Sabían quién era Jesús. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, dijeron en otro episodio. Los demonios piensan, hablan, planean, y aunque no tienen cuerpo físico, desean uno. Porque el cuerpo es una herramienta, una plataforma, un arma. Atacan la mente, el alma y la identidad, no siempre con gritos, sino con susurros, engañan, seducen y aíslan. Y aunque no pueden poseer a un hijo de Dios sellado por el Espíritu, sí pueden tentar, acusar y oprimir si se les abre la puerta. Por eso Efesios dice, no deis lugar al diablo. Cada vez que el orgullo, la ira, la envidia o el resentimiento se alojan sin resistencia, se abre una grieta. Los demonios son reales. Pero también lo es aquel que los venció. Y en su nombre, ninguna tiniebla tiene la última palabra. Por último veamos, el 10º ser, Lucifer. Antes de ser enemigo, fue adorador. Antes de caer, estaba en lo alto. Su nombre no siempre fue Satanás. Fue Lucifer, que significa portador de luz. Isaías 14 lo describe como estrella brillante, hijo de la mañana, hasta que su corazón se llenó de orgullo. Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Lucifer quería ocupar un lugar que no le correspondía. Fue creado bello, sabio. Algunos textos como Ezequiel 28 lo describen como un querubín protector, perfecto en sus caminos, hasta que se halló maldad en él. Lo tenía todo, pero lo quiso todo. Su caída fue rápida, violenta, irreversible. Jesús mismo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero aquí está el detalle más inquietante, Lucifer no cayó solo. Arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo convenció a tantos? Con lo mismo que usa hoy, engaño, orgullo y rechazo de la verdad. Desde entonces, su meta ha sido una, desfigurar la imagen de Dios en el ser humano. No puede tocar al Creador, pero puede atacar lo que lleva su sello. No busca solo destruir, busca imitar, confundir, dividir. Por eso se disfraza de ángel de luz. Por eso distorsiona lo santo. Su estrategia no es siempre gritar, a veces es convencer suavemente. Pero aunque fue echado del cielo, no ha perdido su habilidad de influir. Y es por eso que la Biblia no nos llama a dialogar con él, sino a resistirlo. Porque donde hay orgullo, él encuentra puerta. Pero donde hay humildad, Dios da gracia. Lucifer cayó por orgullo. Tú puedes levantarte por obediencia. Ahora que conoces a estos 10 seres misteriosos, ¿qué piensas? ¿Que son solo curiosidades bíblicas? ¿Que todo esto es simbólico y lejano? ¿O te das cuenta de que la Biblia nos está diciendo algo más? Que lo espiritual es real. Que el reino de Dios no es solo doctrina, es dimensión. Y que cada ser mencionado hoy revela una parte del carácter de Dios. Su justicia, su gloria, su poder, su pureza, su juicio, pero también su gracia. Porque sí, hay seres que intimidan, que desconciertan, pero también hay uno que reina sobre todos ellos. Dios está en control. El mundo espiritual es vasto, pero no está fuera de orden. Y tú no fuiste creado para vivir ciego ante eso. Fuiste llamado a discernir, a caminar con entendimiento, y a vivir como ciudadano del reino eterno. Desde ahora. Si este video encendió algo en ti, déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.